vamos a hablar acerca de la patología degenerativa de la columna vertebral y vamos a hacer especial énfasis en la estandarización de la nomenclatura de la patología discal en el artículo publicado versión 2.0. Antes de comenzar, pues es bueno tener presente o recordar el protocolo de estudio de resonancia magnética de la columna lumbar. Acá pues tenemos que los cortes deben ir paralelos al disco y consecutivos en la dirección del mismo. Y básicamente pues el protocolo consiste en secuencias potenciadas en T2, en sagital, coronal y axial, y en el eje sagital vamos a necesitar también un T1 y un T2 con saturación grasa o estilo. Para hacer la correlación anatómica de la patología discal necesitamos pues el corte axial para evaluar y ubicar el nivel de la lesión en caso de que exista. Acá traemos a colación el artículo de donde me basé para la nomenclatura lumbar de la patología del disco lumbar versión 2.0. A pesar de que esto está establecido para el disco lumbar, se puede extrapolar a los discos de las otras zonas de la columna vertebral, ¿ok? En este caso, pues la Sociedad Americana de la Columna, la Sociedad de Neuroradiología de la Columna, hicieron una serie de recomendaciones en el 2001 para unificar los criterios de patología de la columna del disco lumbar. Sin embargo, en el 2014 se hace una nueva actualización, que es la que traigo a colación, donde pues se prefieren algunos términos en lugar de otros que vamos a ver más adelante. Esto con la finalidad de estandarizar y que todos habláramos el mismo idioma. Actualmente, pues siguen existiendo controversias en cuanto a los términos a utilizar, sobre todo en médicos de distintas especialidades, pero bueno, esto es para precisamente tratar de unificar esos criterios y que todos podamos entendernos. Dentro de las categorías diagnósticas del 2.0 tenemos el disco normal, la anomalía congénita o del desarrollo, la degeneración, el traumatismo, la infección o inflamación y la variante morfológica de significado incierto. Sin embargo, en esta presentación, hoy particularmente vamos a tratar las primeras tres. Antes de hablar de la primera categoría, que es el disco normal, es bueno tener en cuenta la unidad funcional de la columna vertebral que viene dada por el cuerpo vertebral superior, el disco intervertebral y el cuerpo vertebral inferior inmediato. ¿Okay? Acá a la izquierda tenemos una representación gráfica en corte axial, sagital y coronal del disco normal y de la unidad funcional del disco. El disco normal está constituido por un núcleo pulposo y un anillo fibroso. Este núcleo pulposo está constituido a su vez de agua y proteoglicanos. Es por eso que en las secuencias ponderadas en T2, este núcleo pulposo se va a ver hiperintenso en condiciones normales. Alrededor de ese disco pulposo está el anillo fibroso. Este anillo fibroso está constituido en su porción más interna por fibrocartílago y en la porción más externa tenemos diferentes anillos de colágeno que van envolviendo de forma concéntrica el núcleo pulposo. Esto a su vez debe estar contenido en el espacio discal. Llámese el espacio discal, sus límites superiores, el platillo vertebral superior de la vértebra, inferior de la vértebra superior y el platillo vertebral superior de la vértebra inmediatamente inferior. Y en sus límites laterales, pues tenemos donde inician las apófisis de las vértebras y en dado caso que haya osteofitos, pues no se toma en cuenta, sería el borde anterior del cuerpo vertebral. Acá en esta representación esquemática axial de una vértebra típica de la columna lumbar, tenemos, para repasar la anatomía de los residentes, el núcleo pulposo, este corte está a nivel del disco, tenemos el núcleo pulposo y alrededor el anillo fibroso. Por debajo de ese anillo fibroso estaría el cuerpo vertebral. Y en su porción posterior, el arco posterior de la vértebra, que estaría constituido por los pedículos, que son los que irán desde el cuerpo vertebral hasta las apófisis transversas,
Luego, la lámina que va desde esa apófisis transversa a la apófisis espinosa, evidentemente, y tenemos acá las articulaciones interfacetarias, ¿ok? Dentro de ese canal posterior tenemos el canal medular, en el que podemos ver en esta gráfica el ligamento amarillo que une las láminas, las raíces nerviosas, y posterior al canal vertebral tenemos un cojinete graso que en condiciones anormales por obesidad extrema pudiese también generar una disminución de la amplitud del canal vertebral. Y acá vemos cómo sale una de las raíces nerviosas por el orificio foraminal. La segunda es la variación congénita o variación del desarrollo. Esta viene dada generalmente por un cuerpo vertebral que se va adaptando en la medida que se va desarrollando la columna vertebral, y sobre todo se ve en las patologías tipo desviación del eje longitudinal de la columna, como la escoliosis. Son discos normales, pero que tienen una variación durante el desarrollo por la morfología de la columna. Antes de seguir con el tercero, es bueno que veamos en resonancia cómo se ve el disco normal. La clasificación de Firman nos ayuda a ver el grado de deshidratación o de degeneración de ese disco. Tenemos entonces que en el grado 1 hay un disco totalmente normal donde el núcleo pulposo se ve hipointenso y el anillo fibroso se ve hiperintenso, y se logra diferenciar el uno del otro. La altura del disco es normal en este caso. En el grado 2, pues aparece una banda central horizontal que se hace hipointensa en el núcleo pulposo, y el anillo fibroso se sigue diferenciando, permaneciendo alrededor del núcleo pulposo. La altura del disco es normal. En el grado 3 hay una disminución en la intensidad de señal en secuencias T2 en la porción central del núcleo pulposo, y también hay una hipointensidad periférica en el núcleo pulposo. La altura pudiese estar normal o puede estar algo disminuida. En el grado 4 baja la intensidad de señal completa en T2 en la porción central, que llega a borrar esa diferenciación que existía entre el núcleo pulposo y el anillo fibroso. La altura del disco puede estar normal o puede estar moderadamente disminuida. Y en el grado 5, el disco se hace completamente hipointenso en T2, no hay diferenciación, igual que en el caso anterior, del núcleo pulposo y el anillo fibroso, y además hay una marcada disminución del espesor del disco, o puede incluso haber un colapso discal. En cuanto a la degeneración, en la degeneración vamos a hablar de las fisuras del anillo fibroso, vamos a hablar también de las hernias discales. Las fisuras del anillo fibroso son separaciones laminares de esas bandas fibrosas, y pues se pueden representar en tres tipos. Aquí tenemos un esquema gráfico de una columna en un corte sagital, y inmediatamente abajo hay unas secuencias potenciadas en T2 de resonancia magnética, también en incidencia sagital. Entre los tres tipos de las fisuras del anillo fibroso está la fisura concéntrica, que es la delaminación de ese anillo fibroso en forma paralela a la dirección de las fibras del anillo. Aquí en la resonancia magnética vemos claramente la hiperintensidad de señal, que se ve de forma periférica y se ve además paralela a esas fibras concéntricas. Luego tenemos el tipo de fisura radial, que va en forma antiparalela a estas fibras concéntricas, se dirige desde el núcleo pulposo hasta el borde más externo del anillo fibroso. Aquí en la resonancia vemos la imagen lineal hiperintensa que viene desde el centro hasta la periferia del anillo fibroso. Y el tercer tipo, que es la periférica, puede ser también llamada marginal. Es una rotura horizontal en la parte más periférica del anillo fibroso o del disco, que generalmente está adyacente al platillo intervertebral. Acá en la resonancia vemos un puntico hiperintenso que está muy cerquita del platillo intervertebral. Una de las cosas que toma en consideración esta clasificación 2.0 es que antes se usaba de forma indistinta la palabra fisura y la palabra desgarro del anillo fibroso. Actualmente, pues se prefiere utilizar fisura
porque desgarros hacía parecer que la situación estaba más grave de lo que podía ser. En el tema de la degeneración también es importante diferenciar lo que es la espondilosis deformante versus la osteocondrosis intervertebral. En la espondilosis deformante existe unas formaciones osteofíticas que pueden ser anteriores o posteriores y que estas formaciones van a afectar el anillo fibroso del disco, ¿ok? Generalmente, estas espondilosis ocurren por degeneración normal a medida que avanzamos en la edad. Acá en la imagen de resonancia magnética vemos estas formaciones osteofíticas anteriores de estos dos cuerpos vertebrales y cómo está afectando un poco el anillo fibroso de este disco. En cuanto a la osteocondrosis intervertebral, hay ya una afectación mayor central y se va invadiendo el hueso subcondral por una debilidad del platillo intervertebral. ¿Okay? En este caso, el disco intervertebral puede disminuir su altura porque disminuye la presión intradiscal y puede estar asociada también a osteofitos, pero lo más importante es que la placa terminal está afectada y hay disminución de la altura del disco. Generalmente, esta osteocondrosis intervertebral se produce por una patología ya previa del paciente. Ahora, entrando en el tema de las hernias como tal, es importante diferenciarlo del término abombamiento. El abombamiento no entra dentro de la clasificación de hernias. El abombamiento no es más que la salida del disco intervertebral por encima de los límites que mencionamos anteriormente. Este abombamiento puede ser de forma difusa, en la que el disco se expande por todos los bordes de esos límites, o puede ser de forma asimétrica, en la que se expande también, pero por encima del 25% de la superficie del espacio discal. Sin embargo, no ocupa todo el espacio discal. Acá en las imágenes de resonancia magnética, en cortes axiales, también potenciados en T2, vemos un abombamiento difuso donde el disco se está saliendo del espacio discal, pero mantiene la altura del disco. En este caso, las presiones intradiscales se mantienen. También existe lo que se llama abombamiento anular, que es también un abombamiento difuso donde el disco se está saliendo de todo el espacio discal, pero además hay una pérdida de las tensiones intradiscales y hay una disminución de la altura del disco. Entonces, igual hay disco por fuera del espacio discal, pero hay una disminución también de su espesor. Las hernias también es una salida, pero focal. La salida de la hernia es focal en una superficie menor del 25%. Entonces, acá vemos en este diagrama cómo se hernia una parte del disco hacia el canal medular, que ya vamos a ver más adelante la localización, y el corte axial nos sirve para ubicar realmente y para definir si estamos ante un abombamiento, ante una hernia, qué tipo de hernia es y su localización. En este caso particular es un abombamiento difuso del disco. Las hernias discales se pueden clasificar en protrusión o en extrusión. Antes de esta modificación del 2.0 se utilizaba de forma indistinta el término de hernia. Actualmente se diferencian protrusión y extrusión y en nuestros informes no colocamos hernia discal, sino ya directo al concepto o si es una protrusión o es una extrusión. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En la protrusión tenemos una salida del disco, como dijimos, menor del 25%, pero lo que se sale del espacio discal o el contenido de esta protrusión generalmente es menor la longitud antero-posterior que la base por donde se está saliendo, donde está protruyendo este disco. Se puede medir tanto en axial como en sagital. Si lo medimos en axial, tiene que ser el eje transverso de donde está saliendo la protrusión. Si lo medimos en sagital, tiene que ser en eje cráneo-caudal. O sea, se mediría la base de la protrusión a este nivel y se mediría también la longitud antero-posterior de lo que se está protruyendo. ¿Okay? Luego tenemos, bueno, lo importante de la protrusión es que siempre lo que está saliendo del espacio discal tiene una continuidad con el disco. Caso contrario a la extrusión primero
la base de la extrusión por donde está saliendo es menor que el diámetro antero-posterior del contenido discal que se está herniando. Aparte, si este contenido discal que se está herniando puede tomar una dirección hacia el canal medular caudal o craneal, en este caso es caudal. En este caso hablamos de una extrusión con migración caudal. Aquí todavía hay una continuidad de esto que se está extruyendo con el disco. Puede pasar también o puede evolucionar esa extrusión a que se despegue esa porción del disco que está saliendo y se vaya hacia otra parte del canal medular o a otro nivel que les voy a mencionar más adelante, y se le llamaba antes disco secuestrado. Actualmente se prefiere utilizar un fragmento libre más que disco secuestrado, ¿ok? Sin embargo, se sigue usando. Entonces, en este caso particular, ya no hay una continuidad de ese fragmento discal con el disco desde el que se extruyó, ¿ok? Y en esta última lámina tenemos una representación gráfica de el núcleo pulposo también se puede herniar hacia los cuerpos vertebrales por una debilidad del platillo intervertebral. Esto es lo que comúnmente llamamos nódulo o nodo de Esmond, ¿ok? Y ocurre por una degeneración de la placa terminal. Acá tenemos unas imágenes en resonancia magnética en corte axial de 2 con STIR, donde observamos una protrusión discal. Vemos la línea punteada blanca que está midiendo la base de esa protrusión y la línea punteada amarilla nos mide el diámetro antero-posterior. ¿Okay? Vemos bien que la base es más amplia que el diámetro antero-posterior. Aquí vemos que esta protrusión está además afectando una de las raíces nerviosas de la cola de caballo, la está contactando. En la imagen B tenemos una imagen de extrusión. Vemos que el diámetro antero-posterior es mayor a la base y esta extrusión está saliendo a nivel discal todavía, a nivel del espacio discal, y está contenida por esta imagen que está acá, que es el ligamento longitudinal posterior. Luego, en la imagen C tenemos una extrusión también, pero que tiene una migración craneal. Vemos cómo el disco está extruyéndose y tiene una migración en sentido craneal. También está contenido todavía por el ligamento longitudinal posterior. En la imagen D, si se fijan bien, a nivel del L4 y L5 hay un disco que está abombado aparentemente. Tendríamos que tener el axial para verificar la localización. Pero en el E5S1 hay una disminución del espesor del disco y que está señalando la flecha amarilla, y además si vemos aquí arriba hay un fragmento libre que pudo haber venido del E5S1 y haber migrado en sentido craneal, se separa y queda acá en el canal medular. ¿Ok? Luego tenemos en nuestros informes tenemos que hacer hincapié en la localización de estos fragmentos y en la localización de la protrusión y de la extrusión y de qué está afectando. Para eso tenemos un diagrama coronal y un diagrama axial para explicarles los niveles en los que puede haber compresión radicular. En este diagrama coronal vemos el espacio discal, que es el que está limitado al disco, que es lo que está representado en azul. En este espacio discal es donde normalmente se puede, con más frecuencia, se puede comprimir una de las raíces nerviosas, bien sea por una hernia discal tipo protrusión o extrusión, o bien también por hipertrofia de las facetas articulares, ¿ok? Luego tenemos el siguiente nivel, que es el receso lateral, que es por donde discurre desde el espacio discal hasta antes de entrar a la foramina en la raíz nerviosa. Acá también puede haber compresión del nervio por alguna protrusión o extrusión que esté contactando, como vimos en las imágenes anteriores, hacia el receso lateral. Luego tenemos el nivel foraminal, que es el que está justamente por debajo del pedículo, por donde emerge la raíz nerviosa. Acá puede haber compresión del nervio por hernia discal, por hipertrofia de las facetas articulares también.
y extraforaminal, que es después que sale de la foramina. Aquí ya a este nivel es muy raro que haya una compresión del nervio, pero también se debe visualizar y explicar en el informe en dado caso que exista. Y en el corte axial, en esta representación gráfica, vamos a ver la zona central, que es la que está inmediatamente en el centro del canal medular, la zona del receso lateral o zona subarticular, que también le llamo, la zona foraminal y la zona extraforaminal. Acá también vemos el repaso de la anatomía que habíamos hablado. Estas son las facetas articulares. Cuando hipertrofian también pueden disminuir tanto la amplitud del canal medular como la amplitud de la foramina. Acá vemos el mismo esquema que les mencioné anteriormente, pero aparte tiene cuando aparece la hernia o el abombamiento en situación anterior, que también es posible verlo. En estas imágenes de resonancia magnética, en la B estamos viendo una protrusión central que está contactando el receso lateral y está contactando el nervio a este nivel, ¿ok? En la siguiente imagen estamos viendo también una protrusión discal que va más hacia el receso lateral y que también está comprimiendo la raíz del nervio. En la D estamos viendo una protrusión foraminal derecha, que se ve acá en lo que está señalando la flecha blanca, y en la imagen E es un corte sagital del mismo paciente de la D, donde estamos evaluando cómo está protruyendo la hernia hacia la foramina y además hay una hipertrofia facetaria acá y está comprimiendo la raíz del ganglio. Sin embargo, existe grasa alrededor de ese ganglio, por lo que no es una compresión severa, que se los voy a explicar más adelante. Aparte también de ubicarlo en el plano axial, tenemos que ubicarla en el plano sagital. ¿Y cómo lo vamos a ubicar? Sobre todo, o sea, las protrusiones generalmente se van a quedar ubicadas en el espacio discal, pero las extrusiones, cuando tienen migración, pueden migrar y hay que ubicarla en este plano. ¿Cómo la vamos a ubicar? Tenemos 4 planos, el espacio discal es el amarillo, que vendría siendo este, el espacio que está representado en azul es el espacio infrapedicular, está por debajo del pedículo, y en este caso de la imagen C, esta extrusión está migrando en sentido craneal y está ubicada en el espacio infrapedicular. Luego tenemos el espacio pedicular, que es a nivel del pedículo, y el espacio suprapedicular. Entonces, si tenemos una extrusión con migración, bien sea craneal o caudal, aparte de decir si está saliendo de forma foraminal, tenemos que decir si está suprapedicular, pedicular o infrapedicular. Y además, si tiene un fragmento libre, de ubicar también dónde está ese fragmento libre. En esta imagen estamos viendo también una protrusión discal, foraminal, con hipertrofia de la faceta articular. Aquí está el ganglio de la raíz nerviosa que está rodeado completamente de grasa. Ahí está, hay una estenosis leve de la foramina, pero el ganglio no está comprimido. Y en la figura axial es una resonancia a nivel de la columna cervical. En la columna cervical normalmente utilizamos el plano axial para medir la amplitud de la foramina. Aquí vemos una protrusión que es paracentral o está en el receso lateral izquierdo, pero que se extiende un poco hacia la foramina. Y entonces estamos viendo cómo del lado contrario hay una foramina que está amplia y de este lado está disminuida con compresión tanto del cordón medular como de la raíz nerviosa. Hablando de los nódulos de Small, la representación gráfica donde el núcleo pulposo se pasa o se hernia a través de una placa terminal debilitada hacia el hueso subcondral, y en la resonancia magnética vemos cómo se ven estos nódulos de Small, generalmente se ven así hipointensos hacia la superficie del hueso subcondral del cuerpo vertebral. En esta imagen estamos viendo además unos abombamientos discales difusos con formaciones osteofíticas anteriores en los cuerpos vertebrales. Para clasificar
la degeneración de la placa terminal, tenemos esta clasificación donde vemos que el tipo 1 y el tipo 2 generalmente son normales. En el tipo 1 la placa terminal está normal, está lisa, continua. En el tipo 2 la placa terminal se adelgaza un poco, pero sin rotura. En el tipo 3 hay pequeños focos de cambios en el hueso subcondral. En el tipo 4 ya aparece una rotura que afecta menos del 25% de la superficie y se pueden asociar o no a cambios subcondrales. Y en el tipo 5 hay una rotura mayor del 50% de la superficie de la placa terminal, generalmente con cambios en el hueso subcondral. Y el tipo 6 ya es un daño que afecta casi toda la placa terminal, como se ve en esta imagen. ¿Okay? Esto hace que se produzcan unos cambios degenerativos en la médula ósea, que son conocidos como los cambios MODIC. No son más que cambios de tipo inflamatorio por este daño progresivo en la placa terminal. Los cambios MODIC se clasifican en tres: el MODIC 1, MODIC tipo 2 y MODIC tipo 3. El MODIC 1 generalmente es al inicio de este proceso inflamatorio donde se produce un cambio edematoso, por lo que lo vamos a ver de comportamiento hipointenso en secuencias T1, hiperintenso en secuencias T2, y en la supresión grasa va a seguir siendo hiperintenso porque es más edema lo que estamos viendo. Estos cambios MODIC pueden progresar a cambios MODIC tipo 2, que son cambios grasos, y por ser cambios grasos, su comportamiento va a ser de tipo hiperintenso, tanto en secuencias T1 como en secuencias T2, y en la supresión grasa se va a suprimir, va a estar hipointenso. Estos cambios MODIC pueden progresar a su vez a esclerosis, que son los cambios MODIC tipo 3. Los cambios MODIC tipo 3, por ser esclerosis, se van a ver hipointenso en todas las secuencias. ¿Okay? Aparte de todos estos cambios degenerativos que toma en cuenta el 2.0, yo les quise traer a acotación otros cambios degenerativos que también pueden verse en la columna vertebral. Empezando por los cambios degenerativos de las articulaciones facetarias. ¿Okay? Acá tenemos en la figura A un corte axial en T2, donde vemos que hay hipertrofia de las facetas, hay edema subcondral, hay esclerosis, hay disminución del espacio interarticular y hay edema óseo alrededor y edema en las partes blandas. ¿Okay? En la imagen B estamos viendo otros cambios hipertróficos de las facetas articulares, donde se ve hipertrofia, se ve que hay líquido en la articulación interfacetaria y hay edema también subcondral y edema en las partes blandas. En la imagen C vemos además de la hipertrofia facetaria un aumento en la cantidad de líquido interfacetario y también edema óseo y edema en las partes blandas. Y en la imagen D estamos viendo cambios hipertróficos en las facetas, estamos viendo líquido también en la articulación, además hay hipertrofia del ligamento amarillo, y esto hiperintenso que vemos acá es un quiste del ligamento amarillo, que esto puede, o en efecto, está comprimiendo el canal medular también. La hipertrofia del ligamento amarillo es un cambio que ocurre generalmente cuando ya hay cambios artrósicos en las facetas articulares. En la figura A estamos viendo un ligamento amarillo que está normal, mientras que en la figura B vemos cómo este ligamento puede aumentar su espesor, y al aumentar su espesor modifica la morfología del canal medular, haciéndola un poco de aspecto triangular, y puede, si está en asociación con hernias discales, disminuir mucho más la amplitud de ese canal medular. Tenemos también las espondilolistesis degenerativas, que son adquiridas, que se pueden ser por desplazamiento anterior. En este caso la llamaríamos anterolistesis, desplazamiento posterior, que le llamaríamos retrolistesis. Pueden haber también laterolistesis o rotolistesis, que se ven generalmente en las columnas escolióticas. Estos desplazamientos del cuerpo vertebral generalmente se desplaza del cuerpo vertebral superior, se desplaza en comparación con el cuerpo vertebral inmediatamente inferior. ¿Okay? Meyerding hizo una clasificación donde divide el cuerpo vertebral inmediatamente inferior a ese que está desplazado en 4 partes iguales. Entonces, cuando se desplaza menos del 25%, estamos hablando de una espondilolistesis grado 1. Si se desplaza
más del 25%, pero menos del 50%, estamos ante un grado 2. Si se desplaza más del 25%, pero menos, perdón, más del 50%, pero menos del 75%, es un grado 3. Y si se desplaza más del 75%, ya es un grado 4. El grado 5 también existe, que es cuando generalmente se desplaza completamente de la superficie de la vértebra inferior. Es importante que las espondilolistesis generalmente no tienen separación de la pars interarticularis. Si hay separación de la pars interarticularis, ya estamos ante una espondilolisis porque hay fractura de la pars interarticularis. También tenemos que tener en cuenta a la hora de informar las estenosis que se pueden producir en el canal espinal, y para esto les traje esta clasificación de Kahn, donde el grado 0 es una columna, un canal espinal normal sin ningún grado de estenosis. El grado 1 tiene una estenosis mayor del 50% del espacio subaracnoideo, pero no contacta el cordón medular. ¿Okay? Aquí lo vemos en la imagen de resonancia magnética como hay una disminución de este espacio, pero no hay contacto del cordón medular. En la figura B tenemos que hay un contacto del cordón medular, hay una ocupación mayor del 50% del espacio subaracnoideo y además tiene una modificación el cordón medular, pero no tiene alteración en la intensidad de señal, ¿ok? Lo contacta, lo comprime, mas no modifica su intensidad de señal. Y en el grado 3, aparte de todo lo que tiene el grado 2, hay un cambio en la intensidad de señal del cordón medular. Acá en la resonancia magnética vemos un sutil cambio hiperintenso en este cordón medular. El cordón medular debe verse siempre isointenso o hipointenso. Si vemos algún foco de hiperintensidad, hay que buscar por qué. Entonces aquí tenemos una mielitis por compresión. Y ya casi culminando, tenemos que ver también los grados de estenosis foraminal. Para los grados de estenosis foraminal tenemos que conocer bien cómo se ve una foramina en sagital normal. La foramina es esta que está acá. Vemos el ganglio en el centro y alrededor del ganglio grasa. Se ve como un bombillo. Yo siempre le he dicho a los residentes que ese espacio se ve como un bombillo de los de luz amarilla. En la figura B tenemos una estenosis leve o grado 1, donde se ve que hay compromiso de la foramina, porque en este caso hay una protrusión discal y además hay una hipertrofia acá facetaria. Entonces tiene un doble compromiso de la foramina, sin embargo todavía hay grasa alrededor de ese ganglio. Entonces hay una disminución de la foramina, pero sin compresión radicular. En el grado 2 hay una mayor compresión, la grasa disminuye, pero sigue habiendo un poquito de grasa y no hay compresión, lo contacta pero no lo comprime. Y en el grado 3 ya vemos que no hay nada de grasa alrededor del ganglio y hay compresión del mismo. ¿Okay? Y esto es una estenosis foraminal severa. Para terminar, yo quería darle las gracias a los residentes y a la doctora Exaida, y les tengo un mensaje sobre todo a los residentes, diciéndoles que la mayor recompensa al trabajo que realizamos los docentes en el Hospital Militar Carlos Arbelos nos las aportan a diario nuestros residentes, con su labor, sus estudios, sus palabras de apoyo en circunstancias difíciles. Esas palabras que están cargadas a veces de sentimientos o de experiencias que hemos vivido y que nos hacen sentir orgullosos de nuestro trabajo. Ya tras un año del inicio de esta pandemia, quisiera destacar la actividad que han realizado nuestros residentes para mantener el posgrado vivo y las actividades académicas al día, de la mano con sus adjuntos, por supuesto. La implicación de esto va desde atender directamente a un paciente con COVID hasta otra labor que es un poco más callada, pero no menos importante, como es la ayuda a mantener el funcionamiento del resto de las actividades asistenciales de nuestro servicio. Finalmente, además de un sincero reconocimiento hacia los residentes, quisiera dejar este mensaje como un soplo de ánimo para que sigan por ese camino de compromiso, tanto con la sociedad como con ustedes mismos, sacando la mejor versión de nosotros mismos siempre. Agradecer a todos los especialistas que de una u otra forma han apoyado nuestro posgrado, y finalmente un agradecimiento muy especial a la doctora Exaida Molero, porque ella no se da por vencida y su espíritu siempre es colaborador
para guiar el aprendizaje de nuestros residentes. Muchas gracias por su atención. Estoy atenta a cualquier